Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Oremos. Es con humildad y sintiendo nuestra necesidad, Padre Celestial, que venimos delante de tu trono en este día para implorar la presencia de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que nos des claridad de pensamiento para que podamos comprender tu voluntad, que podamos pensar no nuestros pensamientos, sino los tuyos. Te damos gracias por escuchar nuestra oración y por responderla, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a estudiar dos palabras que encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En efecto, una en el Antiguo y la otra en el Nuevo. Antes de decirles cuáles son esas dos palabras, sin embargo, quiero decir que las palabras que hemos estudiado durante los últimos temas, como por ejemplo espíritu, alma, son palabras que eran muy comunes en el mundo griego en que se escribió el Nuevo Testamento. No solamente eso, sino que la palabra Hades, que es una de las palabras que vamos a estudiar en el tema de hoy, se usaba muy comúnmente también en el mundo griego. Es decir, que estas palabras que hemos estudiado y que estamos a punto de estudiar, se usaban mucho por parte de los filósofos griegos, como por ejemplo Sócrates y Platón. Lo interesante es que estas mismas palabras se usan también en el Nuevo Testamento. Como ya estudiamos, la palabra espíritu se emplea en el Nuevo Testamento. La palabra alma también se emplea allí. Y como encontraremos, se usa también la palabra Hades. Ahora, el punto clave que necesitamos determinar es si debemos nosotros buscar el significado de estas palabras de acuerdo a cómo se usaban por los filósofos en el mundo griego, o si estas palabras, aunque son las mismas que se usaban en el mundo griego, tienen una connotación diferente en la Sagrada Escritura. Es decir, debemos nosotros buscar el significado de estas palabras como se usaban en el mundo griego, o debemos buscar el significado de estas palabras como se usan en el contexto o en el marco bíblico. Vamos a estudiar, como les mencioné, para ilustrar este punto, de que aunque el Nuevo Testamento usa las mismas palabras que se usaban en el mundo griego, llevan una connotación bíblica distinta. Analizaremos dos palabras, una en el Antiguo Testamento, que es la palabra Seol, y luego una palabra en el Nuevo Testamento que equivale a Seol en el idioma griego, y esa palabra es Hades. Ahora, permítanme en primer lugar decirles algunas cosas en cuanto a la palabra Seol. Esta palabra se usa en la versión Reina Valera muchas veces. Y cada vez que se usa la palabra Seol en la versión Reina Valera del 60, que es la que estamos usando en este seminario, la palabra no se traduce, sino que se translitera. Es decir, que no se da ninguna traducción de la palabra, sino que sencillamente se pone la palabra como aparece en hebreo. En todas las veces, que son como 65 veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra Seol, no se traduce, sino que sencillamente se pone en la versión Reina Valera Seol. Permítanme mencionarles algo sobre cómo se usa esta palabra o cómo se traduce esta palabra en la versión del King James, que es la versión que se usa mayormente en el mundo de habla inglesa. Esta palabra se traduce
en la versión del King James sepulcro unas 30 veces. Se traduce infierno 31 veces. Y se traduce hoyo entre 3 y 5 veces. Es decir, que la palabra en la versión del King James en inglés tiene 3 diferentes traducciones. En algunas partes aparece sepulcro, en algunas partes aparece infierno y aún en otros textos aparece la traducción hoyo. Sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente el uso de esta palabra Seol en el Antiguo Testamento, podríamos fácilmente concluir de que la versión King James en inglés podría haber traducido prácticamente todas las referencias al Seol con la palabra sepulcro. No era necesario traducir hoyo, no era necesario traducir infierno. Prácticamente en todos los versículos a donde aparece la palabra Seol se podría haber traducido muy bien con la palabra sepulcro. En efecto, vamos a notar en nuestro estudio que la palabra Seol tiene que ver o va vinculada estrechamente con la palabra muerte en el Antiguo Testamento. Vez tras vez aparece la palabra Seol vinculada con la palabra muerte. Además de eso, la palabra Seol vamos a encontrar que tiene que ver con un lugar subterráneo. Es más, hay un texto del Antiguo Testamento que dice que hay que excavar para llegar al lugar a donde se encuentra el Seol. Es decir, se vincula con la muerte y hay que excavar para llegar allí porque es un lugar subterráneo. Quiero examinar algunos de los versículos a donde se traduce la palabra Seol en la versión del King James con la palabra hispana sepulcro. Y la razón por la cual estoy usando el King James es porque el King James tiene diferentes traducciones de esta palabra. Mientras que, como les mencioné, la versión Reina Valera del 60, que es la que estamos usando, ni siquiera traduce la palabra. Sencillamente la translitera. Lo cual significa que nosotros tenemos que determinar cuál es el significado de la palabra porque la palabra no es traducida. Pero en la versión del King James se traduce y vamos a examinar algunos de esos versículos a donde se traduce la palabra Seol con el español sepulcro o tumba. Vamos a comenzar en 1 de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 6. 1 de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 6. Y quiero que noten aquí el paralelismo sinónimo. Hemos hablado de que la poesía hebrea se basa en el principio del paralelismo. Lo que se dice en la primera línea se repite en diferentes palabras en la segunda línea. Ahora fíjense este paralelismo sinónimo. Dice, Jehová mata y él da vida. Fíjense los opuestos. Jehová mata y él da vida. Y luego explica en la segunda línea qué significa eso. Jehová mata y él da vida. Explica, dice, él hace descender al Seol, que es lo que va paralelo con la expresión Jehová mata, y luego dice, y hace subir, que es sinónimo al hecho de que Dios da vida. Es decir, el Seol y la muerte son lo contrario de ascender y de recibir vida. Notemos lo que dice en el Salmo 49 y los versículos 14 y 15. Salmo 49 y los versículos 14 y 15. ¿Cómo se usa la palabra Seol? Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Fíjense nuevamente que la palabra Seol va vinculada con muerte. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Está hablando de los impíos. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Los rectos o los justos se van a enseñorear de los impíos. Y luego dice, se consumirá su buen parecer, el de los impíos. Y el Seol será su morada.
pero Dios, ahora escuchen, pero Dios redimirá mi vida, es la palabra nefesh, que también se traduce alma en el Antiguo Testamento. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Fíjense que Dios redime la vida del poder del Seol. El Seol es el sepulcro. Y aquí el salmista dice, Dios va a redimir mi vida del poder del Seol o del poder del sepulcro. Salmo 49 y el versículo, Salmo 89 y el versículo 48 también tiene un paralelismo sinónimo cuando declara: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Librará, ahora escuchen bien, librará su vida, otra vez la palabra nefesh, que se traduce alma, librará su vida del poder del Seol. Es decir, librar la vida del poder del Seol es vivir y no ver muerte. Nuevamente, la muerte se identifica con el Seol. El Seol es el lugar de donde Dios redime la vida. Y sabemos por el Nuevo Testamento que Jesús redime la vida de sus escogidos cuando los saca del sepulcro en ocasión de la segunda venida de Jesús. Noten Eclesiastés 9 y el versículo 10 sobre lo que sucede cuando la gente va al Seol. Dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Es decir, mientras estás vivo. Porque en el Seol, que debería traducirse sepulcro, lo estoy leyendo de la versión Reina Valera de 60, pero como les mencioné, se usa la palabra sepulcro en la versión del King James en inglés. Dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, que en el Seol no hay ninguna actividad, no hay conciencia, porque en el Seol, en el sepulcro, la gente está muerte e inerte. Isaías 38 y el versículo 10 también usa la palabra Seol. Dice allí: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, porque el escritor pensaba que su vida se iba a acabar cuando estaba en su edad media o mediana. Dice: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Es decir, ir a la puerta del Seol significa ser privado del resto de los años. Él está diciendo: mi vida se va a cortar cuando todavía estoy en la edad media de mis años. Isaías el capítulo 38 y el versículo 18 dice: porque el Seol no te exaltará. Noten que el Seol no exalta a Dios, ni te alabará la muerte. Fíjense otra vez, el Seol y la muerte se usan juntos. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Ahora escuchen: ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Fíjense claramente entonces que el Seol se identifica con la muerte y se identifica con el sepulcro. Noten el Salmo 6 y el versículo 5. Continuamos analizando textos a donde la versión King James en inglés traduce sepulcro y donde la Reina Valera del 60 sencillamente translitera la palabra. Salmo 6 y el versículo 5. Fíjense que en Seol nadie piensa de Dios, nadie tiene memoria de Dios, nadie alaba a Dios. Dice en el Salmo 6 y el versículo 5: porque en la muerte no hay memoria de ti. Fíjense que en la muerte no hay memoria de Dios. En el Seol, ¿quién te alabará? Fíjense nuevamente, la muerte y el Seol se identifican uno con el otro. Y además de eso dice que en la muerte y en el Seol no hay memoria de Dios, ni tampoco se alaba a Dios. Quiero leer ahora un pasaje un poco largo
de Job, el capítulo 14 y los versículos 10 al 15. Dice aquí: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. Fíjense los sinónimos: morirá, será cortado, perecerá el hombre. ¿Y a dónde estará él? Es decir, cuando le pase esto, ¿a dónde estará? Dice: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Fíjense que el hombre yace, dice aquí, es como un río de aguas que se seca, no queda agua. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar en esa condición? Sigue diciendo: hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Fíjense que en el Seol la gente duerme, según dice esto, como Jesús dijo en el Nuevo Testamento, que los que mueren van al sepulcro y duermen. Y luego dice: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Fíjense que si el Seol fuera el infierno, como muchos piensan, ¿por qué Job dice: ay, ojalá que tú me escondieras en el Seol? Él quiere ir al Seol porque está sufriendo terriblemente. Es decir, el Seol no puede ser el infierno si Job quiere ir allí. Dice: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Es decir, para no sufrir más. Que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y luego pregunta Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Viene la respuesta: todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, le dice a Dios, tú vas a llamar y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Aquí Job está hablando de que cuando pasen los cielos a la segunda venida de Jesús, según estudiamos en el tema donde citamos Apocalipsis 6, que el cielo se enrolló como un libro, dice que Dios lo va a llamar del sepulcro y él va a responder y Dios se va a alegrar en la obra de sus manos. Un texto más a donde la versión King James traduce la palabra Seol con la palabra hispana sepulcro. Job 7 y el versículo 9 y el versículo 10. Dice: como la nube se desvanece y se va. Fíjense la metáfora que se está usando. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, fíjense que al Seol se va para abajo, dice: el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar, ni su hogar conocerá más. Ahora vamos a examinar algunos textos a donde la versión King James traduce la palabra Seol no con la palabra sepulcro, sino con la palabra infierno. Y ustedes se van a dar cuenta que en cada uno de estos casos la versión King James podría haber traducido sepulcro, como en todas las otras referencias que hemos estudiado. Por alguna razón inexplicable, los traductores de la versión King James tradujeron algunos versículos sepulcro y otros versículos lo tradujeron la palabra infierno sin que fuera necesario en ningún sentido de la palabra. Vamos a examinar algunos textos a donde la versión King James traduce con la palabra infierno y la versión Reina Valera del 60, que es la que estamos leyendo aquí, traduce sencillamente con una transliteración usando la palabra hebrea Seol. Salmo 116 y el versículo 3. Dice allí: me rodearon ligaduras de muerte. Fíjense otra vez la idea de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Fíjense que aquí fácilmente se podría haber traducido: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del sepulcro. No era necesario traducir infierno como lo hace la versión King James. Nuevamente, el Seol se identifica con la muerte, no con vida en miseria, dicho sea de paso.
Proverbios el capítulo 7 y el versículo 27. Proverbios el capítulo 7 y el versículo 27. Fíjense nuevamente cómo se relaciona el Seol con la muerte. Dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Está hablando aquí de una mujer de mala reputación, de una ramera. Dice que su camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Es decir, llevar al Seol significa sencillamente llevar a la muerte. Se podría haber traducido, camino al sepulcro es su casa, camino a la muerte es su casa. Proverbios 5 y el versículo 5. Noten otra vez el paralelismo sinónimo, Proverbios 5 y el versículo 5. Hablando nuevamente de los impíos, dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Fíjense el paralelismo sinónimo, dice, sus pies descienden a la muerte, y eso se repite en otras palabras donde dice sus pasos conducen al Seol. Es decir, el Seol es el lugar a donde están los muertos, es el lugar de la muerte. Proverbios 15 y el versículo 24. Proverbios 15, 24. Otra vez la misma idea. Fíjense el paralelismo sinónimo. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Fíjense entonces, el camino de la vida es hacia arriba, pero dice que el Seol está abajo. Cuando uno sigue el camino de la vida, que es hacia arriba, uno evita el Seol que está abajo. Y vamos a encontrar en unos momentos que hay que excavar para llegar al Seol. Vamos a analizar también Isaías 28 y el versículo 15. Isaías 28, 15. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Es decir, la gente ha hecho un pacto con la muerte, los perdidos. Y luego repite el mismo pensamiento en otras palabras, dice, e hicimos convenio con el Seol. Es decir, hacer un pacto con la muerte es lo mismo que hacer un convenio con Seol. Nuevamente, la muerte se identifica con el Seol. Fácilmente se podría haber traducido esto sin que se usara la palabra infierno, como la versión King James, se podría haber traducido, pacto tenemos hechos con la muerte e hicimos convenio con el sepulcro. Vamos a notar un texto más, Amós 9 y el versículo 2, a donde el King James traduce con la palabra infierno innecesariamente. Dice allí en Amós 9 y el versículo 2, aunque cavasen hasta el Seol, fíjese que hay que excavar para llegar al Seol, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Es decir, hay que excavar para llegar al Seol. Ahora, hemos analizado la palabra Seol en el Antiguo Testamento. En realidad, esta palabra no se debería haber traducido nunca con la palabra infierno, como lo hace el King James y como lo hacen otras versiones hispanas de tiempos modernos. En realidad, la versión Reina Valera del 60 no se quiso comprometer, porque en todos los casos, como les mencioné, lo que hicieron fue transliterar la palabra, pusieron Seol allí y dejaron que el intérprete, que cada persona que lea, determine el significado de la palabra. Ahora necesitamos ir para el Nuevo Testamento a analizar la otra palabra que vamos a estudiar en este tema de hoy. La palabra equivalente a Seol en el hebreo es la palabra Hades en griego. Es decir, en el Nuevo Testamento la palabra equivalente a Seol es la palabra Hades. Ahora vamos a analizar el uso de la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Y permítame decirles que la palabra aparece solamente 11 veces en el Nuevo Testamento. En 10 de las 11 referencias, la palabra no tiene nada que ver con sufrir tormento en el fuego. En una sola ocasión aparece la palabra Hades en el contexto de una persona que está sufriendo en llamas de fuego.
Y eso es en la historia del rico y Lázaro, la parábola del rico y Lázaro, que ya trazamos un tema completo y mostramos que Jesús no creía esa historia, sino que estaba usando el concepto equivocado que tenían los judíos de su época, el concepto griego de los filósofos griegos que habían asimilado, que no era bíblico. Jesús estaba usando su marco de pensar para enseñarles una gran lección. Es decir, Jesús en esa historia estaba usando la palabra Hades en la forma como los judíos de su época habían entendido mal el significado de la palabra como se usa en la Sagrada Escritura. Ahora, quiero mencionarles que la palabra Hades en la versión King James en inglés se traduce 10 veces con la palabra infierno. Es decir, que en el King James, en 10 de las 11 veces se traduce con la palabra infierno. En una sola ocasión, la versión del King James traduce a la palabra Hades con la palabra en español sepulcro. Es decir, esa sola vez indica de que la palabra Hades tiene alguna relación con el sepulcro. En la versión nueva del King James, encontramos que hacen lo mismo que hizo la versión Reina Valera del 60 con la palabra Seol. Y es que sencillamente la versión nueva de King James translitera la palabra Hades. Es decir, no traduce ni infierno ni traduce sepulcro. Sencillamente cada vez que aparece en las 11 ocasiones en el Nuevo Testamento, sencillamente la nueva versión King James translitera la palabra y pone Hades. La versión Reina Valera del 60, que es la que estamos usando aquí, translitera la palabra Hades 10 veces, es decir, no la traduce en 10 ocasiones. Solo en una ocasión traduce la palabra la versión Reina Valera, y es en 1 Corintios 15:55, a donde el apóstol Pablo dice: oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Allí, tanto el King James como la versión Reina Valera del 60 traducen la palabra Hades con la palabra en español sepulcro. El panorama se complica aún más cuando miramos la nueva versión internacional en español. Esta versión tiene una multiplicidad de traducciones de la palabra Hades. Por ejemplo, 3 veces, 3 de las 11, la nueva versión internacional en español, que se usa mucho, especialmente por las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, 3 veces se traduce la palabra Hades sepulcro. Y vamos a analizar en unos momentos cada una de estas referencias. 2 veces la nueva versión internacional traduce la palabra Hades con la palabra abismo en español. Una vez traduce esta palabra reino de la muerte, es decir, lo traduce con una expresión. Y 5 de las 11 veces la nueva versión internacional en español traduce esta palabra con la palabra hispana infierno. Ahora, lo primero que quiero que nosotros notemos al analizar el uso de la palabra Hades en el Nuevo Testamento es que la palabra Hades es exactamente equivalente a la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Es decir, para determinar qué significa Hades, no debemos ir a lo que pensaba Filón de Alejandría. No es necesario ir a ver cómo entendió el Hades Platón o cómo entendió el Hades Sócrates en el mundo griego. Lo que tenemos que hacer es buscar la palabra equivalente de Hades en el Antiguo Testamento. Es decir, el significado de Hades en el Nuevo Testamento no viene de los filósofos griegos, sino que viene del uso que se hizo la palabra en el Antiguo Testamento hebreo. Es decir, el trasfondo de la palabra en el Nuevo Testamento no es la filosofía griega, sino es su uso en el Antiguo Testamento. Así que vamos a notar cuál es la palabra equivalente a Hades en el Nuevo Testamento. Saben ustedes, hay 2 textos que comprueban que la palabra Hades en el Nuevo Testamento, en griego,
es exactamente equivalente a la palabra Seol que analizamos del Antiguo Testamento, que se debe traducir sepulcro o tumba. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que las dos palabras son equivalentes en diferentes idiomas? Bueno, vamos a Oseas, el capítulo 13 y el versículo 14. Oseas, el capítulo 13 y el versículo 14. Es un versículo que el apóstol Pablo más adelante parafrasea, es decir, no lo cita exactamente así, pero da un paráfrasis. Dice en Oseas 13, 14, de la mano del Seol los redimiré. Una traducción correcta sería, de la mano del sepulcro los redimiré. Y luego explica qué quiere decir eso. Los libraré de la muerte. Y luego entonces note lo que dice. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Note nuevamente, muerte y Seol están conectados. Y Dios dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 54 y 55 hace referencia a este texto de Oseas. Pero en vez de usar la palabra Seol, usa la palabra Hades, sepulcro. Y como les mencioné, la nueva versión internacional y la versión Reina Valera del 60 y la versión King James, todos traducen la palabra Hades con la palabra hispana sepulcro cuando aparece en 1 Corintios 15, 55. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fíjense que el apóstol Pablo está haciendo referencia al lenguaje de Oseas 13, 14. Y en Oseas se usa la palabra Seol, que Dios va a ganar la victoria sobre el Seol. Aquí el apóstol Pablo dice, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La palabra sepulcro aquí es Hades. Es decir, comparando Oseas 13:14 con 1 Corintios 15:55, nos damos cuenta que el trasfondo de Hades se encuentra en la palabra hebrea Seol, que se usa en el Antiguo Testamento, que ya vimos en el Antiguo Testamento que no significa infierno, sino que significa sepulcro. Pero hay otro texto en el Nuevo Testamento que nos ayuda a ver la conexión entre Seol y Hades. Vamos al Salmo 16 y los versículos 8 al 10. Salmo 16, 8 al 10. Esta es una profecía mesiánica, es decir, una profecía en cuanto a la venida de Jesús 1000 años después que David escribió esto. Dice en el Salmo 16, 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne, aunque aquí está hablando de David, está dando las palabras que iba a hablar Jesús en su experiencia aquí en la tierra. Dice, mi carne también reposará confiadamente. Es decir, Jesús está diciendo 1000 años antes en esta profecía, mi carne reposará confiadamente. ¿Y por qué razón? Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esa palabra alma es la palabra nefesh. En realidad una mejor traducción, como hemos visto, sería no dejarás mi vida en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Noten el paralelismo aquí. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se fijaron en el paralelismo sinónimo que tenemos aquí? Es decir, no dejarás mi alma en el Seol significa lo mismo que no dejarás a tu santo que vea corrupción. Entonces, quiero que noten que el Seol se identifica con corrupción. ¿Y a dónde es que una persona se corrompe? Se corrompe en el sepulcro, en la tumba, cuando se empieza a descomponer el cuerpo después de la muerte.
Así que dice, porque no dejarás mi alma o mi vida en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y alguno dirá, bueno, pastor, eso no se explica bien lo que significa la palabra Seol. Significa el sepulcro. Dios no iba a dejar la vida del Mesías ahí en el sepulcro. Pero ¿cómo sabe usted que la palabra Seol allí es equivalente a Hades en el Nuevo Testamento? Mis queridos amigos, sencillamente porque este pasaje que acabo de leer del Salmo 16 se cita en el Nuevo Testamento y se le aplica a Jesús. Solo que en el Nuevo Testamento se usa el idioma griego, no el idioma hebreo. Vamos a Hechos 2 y el versículo 25 al 27. Hechos 2, 25 al 27. Y aquí nos dice sobre quién habló David cuando escribió en el Salmo 16. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma. Fíjese que aquí se pone la palabra alma, en realidad significa no dejarás mi vida. Ya estudiamos el significado de la palabra nefesh en el Antiguo Testamento y la palabra psuje en el Nuevo Testamento. Vimos que significa vida o significa persona, ser viviente. Así que aquí dice, no dejarás mi alma o mi vida en el Hades. ¿Cuál era la palabra en el Antiguo Testamento? En el Salmo 16 era Seol, pero aquí se usa la palabra Hades, es decir, Hades es equivalente al Seol. Dice, porque no dejarás mi alma o mi vida en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro cuando citó estas palabras? Hechos 2 y el versículo 30 y 31 nos explica qué quiere decir el hecho de que Dios no iba a dejar la vida del Mesías en el Hades, ni iba a permitir que su santo viera corrupción. ¿Qué significa eso? Que no iba a dejar su vida en el Hades. ¿De dónde llamó Dios el Padre a su Hijo en la mañana de la resurrección? Lo llamó del sepulcro a donde estaba sepultado. Note lo que dice Hechos, el capítulo 2 y el versículo 30 y 31. Aquí explica Pedro lo que quiso decir. Pero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma o su vida no fue dejada en el Hades o en el Seol, como vimos, ni su carne vio corrupción. Claramente, la palabra Hades en el Nuevo Testamento hay que entenderla a la luz del significado de Seol. Y ya vimos que Seol significa sepulcro, no infierno, no un lugar a donde la gente se quema. No debemos dejar que la filosofía griega dicte el significado de palabras en el Nuevo Testamento. Debemos dejar que la Biblia explique sus propios términos. Ahora, notemos algunos otros textos donde se usa la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 8. Apocalipsis 6, 8. Está hablando aquí del cuarto caballo apocalíptico, un caballo amarillo. Dice, miré. Y he aquí un caballo amarillo. Dicho sea de paso, el amarillo es el color de la muerte. Y dice, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué cosa? Muerte. Y el Hades le seguía. Yo pregunto, después que una persona muere, ¿a dónde va? Ustedes saben bien que cuando una persona muere, lo meten en un ataúd y va al sepulcro o va a la tumba. Por eso dice aquí que su nombre era la muerte y el Hades le seguía. Y dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, fíjense que tiene que ver con muerte el Hades, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nuevamente, el Hades se relaciona con la muerte como el Seol se identificaba con la muerte. Y dice claramente aquí
que después de la muerte viene el Hades. Después de la muerte la gente va al sepulcro. Noten Mateo 16 y el versículo 18, a donde se usa también la palabra Hades. Aquí Jesús está hablando de que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. Dice allí en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo, sobre mí yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo pregunto, ¿por qué razón es que las puertas del Hades o las puertas del sepulcro no iban a prevalecer contra la iglesia? Si ustedes siguen leyendo en Mateo 16, 21, solo unos pocos versículos después de este, dice allí que Jesús iba a Jerusalén, iba a morir e iba a resucitar el tercer día. Es decir, la razón por la cual las puertas de la muerte, y muchas versiones traducen las puertas del infierno, pero en realidad se puede traducir las puertas del sepulcro, no iban a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo murió y resucitó. Y aunque los miembros de su iglesia mueran, los que son muertos en Cristo van a ser resucitados por Cristo Jesús. Por eso es que las puertas de la muerte y el sepulcro no iban a prevalecer contra la iglesia. Noten también Lucas 10 y el versículo 15, otro uso de la palabra Hades. Está hablando Jesús de algunas ciudades de los hebreos que lo rechazaron cuando él predicó el evangelio en su primera venida. Dice, y tú Capernaum, Capernaum es el nombre de una de esas ciudades específicamente, y tú Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. No es necesario traducir allí hasta el infierno serás abatida. En realidad significa que vas a cesar de existir. Es decir, hasta el sepulcro serás abatida. En vez de subir al cielo, vas a ser abatida o vas a ser destruida hasta ir a la muerte y al sepulcro. Mateo 11 y el versículo 23 es un texto paralelo a este. Dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, es decir, que tú te enorgulleces hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Se podría traducir fácilmente, hasta el sepulcro serás abatida, porque la palabra Hades en el Nuevo Testamento debe traducirse a la luz de la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ahora quiero que notemos dos características en cuanto al sepulcro. El Salmo 115 y el versículo 17 nos da una de esas características. Dice, no alabarán los muertos a Yah, es decir, a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Fíjense lo que los muertos no van a sufrir al infierno, sino que dice que los muertos descienden al silencio. Es decir, el Seol es un lugar de silencio. Noten Job 17, 13 y 14, la segunda característica en cuanto a la muerte. Dice Job, si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. Oh, el sepulcro también es un lugar de tinieblas. Dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Fíjense todas las descripciones que tenemos en este versículo. El Seol es un lugar de tinieblas, es un lugar de corrupción, es un lugar de gusanos. No necesitamos usar la imaginación para saber que esto está hablando no del infierno, sino que está hablando del sepulcro. Dos características, el silencio y las tinieblas. ¿Saben ustedes que no hay un lugar más silencioso y más oscuro que estar 6 pies debajo de la tierra? La Biblia dice que los muertos no saben nada, descienden al silencio, descienden a la oscuridad. Y muchos dicen, ay, Pastor Bor, pero eso es tan lóbrego. ¿No será que hay alguna esperanza? Claro que sí hay esperanza. Ahora escuchen lo que les voy a decir.
quiero que se imaginen que Satanás es un carcelero. El sepulcro es la cárcel. Satanás es el carcelero, el sepulcro es la cárcel. Los muertos son los prisioneros y el carcelero es Satanás. Y Satanás está dentro de la cárcel y tiene las llaves y tiene a todos los prisioneros muertos ahí encerrados. Y desafía a Jesús y le dice a Jesús: te reto, te desafío a que tú entres acá a quitarme las llaves. Pues la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió, entró allá a la prisión de la muerte, le quitó las llaves a Satanás, abrió la puerta desde adentro, salió en la mañana de la resurrección y dijo: yo soy la resurrección y la vida, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, esta ilustración no la inventé yo. En realidad, esta ilustración la encontramos en la Sagrada Escritura. Apocalipsis 1 y el versículo 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18, a donde aparece nuevamente la palabra Hades. Dice Juan: cuando le vi, cuando vio a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, fíjense, vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y luego fíjense lo que dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro, según dice esto. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Fíjense, Apocalipsis 1 y el versículo 4 y 5, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Fíjense que a Jesús se le llama el primogénito de los muertos. Y claro, la pregunta surge: ¿será que Jesús fue el primero en resucitar? ¿Significa primogénito de los muertos que fue el primero en resucitar? Claro que no. Porque en el Antiguo Testamento hubo 3 resurrecciones antes que resucitara Jesús. Tenemos el caso de Moisés, no voy a entrar a hablar de eso ahora. Tenemos el hijo de la viuda de Sarepta. Y tenemos ese caso extraño donde un cadáver fue echado al hoyo a donde se encontraban los huesos del profeta Eliseo, y dice que ese cadáver revivió cuando tocó los huesos de Eliseo. En el Nuevo Testamento 3 personas fueron resucitadas antes de que Jesús resucitara. Por ejemplo, tenemos el caso del hijo de la viuda de Naín. Tenemos la hija de Jairo. Y tenemos al amigo personal de Jesús, Lázaro, que resucitó antes que el Señor Jesucristo resucitara. Es decir, primogénito de los muertos no significa que fue el primero en resucitar, sino que significa que su resurrección es preeminente y significativa, porque Él resucitó. Todos esos otros pudieron resucitar, y por eso podrá resucitar a los que están muertos en Él cuando Él regrese. Mis queridos amigos, la esperanza del cristiano no se encuentra en ir al cielo en el momento de la muerte. La esperanza uniforme en el Nuevo Testamento es que cuando Cristo venga en poder y gloria, va a resucitar a los que murieron en Él. Notemos 1 Corintios 15 y el versículo 16 al 22. 1 Corintios 15 y el versículo 16 al 22. Fíjense que lo central es la resurrección, no la inmortalidad del alma. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también, escuchen bien, los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, si Jesús no resucitó, los que duermen en Cristo perecen. Ahora sigue diciendo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En este pasaje se deja muy en claro que la esperanza del cristiano es la esperanza de la resurrección, no ir al cielo en el momento de la muerte. Fíjense que muchas personas, cuando se está predicando en un funeral, aún los ministros dicen: ay, nuestra querida hermana Juana está ahora disfrutando con Jesús en el cielo. Escúcheme bien entonces, en vez de llorar, en vez de lamentarnos, en vez de derramar lágrimas, lo que deberíamos hacer en un funeral es tener una fiesta. Porque imagínense, si la hermana Juana está disfrutando con Jesús en el cielo, qué gran gozo debe causar eso. Pero la Biblia no enseña que la hermana Juana se fue al cielo. La Biblia enseña que la hermana Juana, si murió en Cristo, fue al sepulcro y queda allí durmiendo hasta que Cristo venga en poder y gloria para resucitarla de los muertos. Ahora fíjense que la Biblia nos enseña que Jesús venció a la muerte por medio de la muerte. Hebreos el capítulo 2 y el versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esos somos nosotros, Él también, Jesús también participó de lo mismo, para destruir, ahora escuchen, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice que Jesús derrotó la muerte por medio de la muerte. Es decir, Jesús entró al sepulcro, desafiado por Satanás, murió, entró allá, agarró las llaves de las manos de Satanás, abrió la puerta desde adentro y salió y dijo: porque yo vivo ahora, algún día mi pueblo, aunque muriere, también vivirá. Y es interesante que el antídoto de la muerte es la muerte de Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes sabían, pero la forma como se hace un antídoto en contra del veneno de una serpiente es usando el mismo veneno de la serpiente. Es decir, Satanás trajo la muerte y Jesús, por medio de su muerte, venció la muerte que había sido introducida por Satanás, la serpiente antigua. Ahora quiero que notemos las últimas dos referencias a la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Estos dos usos de la palabra Hades tienen que ver ya con el final de la historia después de los 1000 años. Apocalipsis 20 y el versículo 13 al 15. Esto es después del milenio. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, fíjense otra vez, muerte y Hades juntos, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fíjense que en el Hades no hay gente viva. Aquí dice que la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Es decir, en el Hades están los muertos, porque es el sepulcro. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, o el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o la muerte y el sepulcro, fueron lanzados en el lago de fuego. Ahora, el Hades no puede ser un lago de fuego a donde va la gente a quemarse cuando se muere, porque en ese caso, cuando dice que el Hades es echado en el lago de fuego, sería como decir que el lago de fuego es echado al lago de fuego, o el infierno es echado al infierno. Tiene mucho más sentido decir que la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Y luego dice: esta es la muerte segunda. Cuando la gente es lanzada allí, cuando la muerte y el infierno son lanzados allí al fuego, dice que esta es la muerte final, la muerte segunda. Y dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora quiero leer dos textos para terminar. 1 Corintios 15, 26. A veces hago la pregunta: ¿cuál va a ser el último enemigo que va a ser destruido?
Y las personas que conocen bien la Biblia, pues generalmente dan la respuesta correcta. Pero las personas que no reflexionan mucho o posiblemente no han leído mucho la Biblia, siempre contestan, oh, el último enemigo que va a ser destruido es el diablo. Pero la Biblia no dice eso. Saben que hay algo que va a ser destruido inmediatamente que termine de ser destruido Satanás. Note lo que dice en 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 26. Dice, y el postrer enemigo, la palabra postrer significa último. Es decir, el último enemigo que será destruido es la muerte. Así que cuando el diablo sea destruido, consumido, y como dice en Ezequiel 28, para siempre dejará de ser, será reducido a cenizas con los impíos y con sus ángeles malignos. La Biblia nos dice que ya no habrá más muerte, porque esa será la última muerte de la historia. El postrer enemigo en ser destruido será la muerte. Y entonces la Biblia nos describe cómo será ese mundo glorioso a donde vivirán los redimidos que recibieron a Jesús como su Salvador personal. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 1 hasta el vamos a leer solamente el versículo 4 por la premura del tiempo. Apocalipsis 21 y el versículo 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte. Fíjense, ya no habrá más muerte. Cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, Dios limpia las lágrimas. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, dice aquí, pasaron. Saben que en el monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo dio una ilustración de cómo será su reino. Dice la Biblia en Mateo 17 que Jesús fue transfigurado, es decir, se vio como se verá cuando venga en poder y gloria. Y dice que estaban con él hablando Moisés y Elías. Moisés, dice la Biblia, murió, fue resucitado por Dios y llevado al cielo. Elías, por el otro lado, fue llevado al cielo de entre los vivos. Tenemos dos grupos representados en esos dos hombres. En primer lugar, los que mueren en Cristo y son resucitados cuando Jesús venga en gloria. Y Elías representa a los que serán trasladados al cielo de entre los vivos. En el monte de la transfiguración se vio un reino de Cristo en miniatura. Y el que da la esperanza a los que están vivos y a los que están muertos cuando Jesús venga es Cristo Jesús, quien viene en poder y gloria, toca la trompeta y llama a sus hijos del Hades, del Seol, los llama del sepulcro y dice, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra. Oh, mi querido amigo, ojalá que tú hayas aceptado a Jesús como tu Salvador, para que estés en Cristo y si llegases a morir, puedas resucitar cuando Jesús venga.